Pues después de unas elecciones lo más interesante a veces es pensar qué va a pasar a futuro, cómo quedan las alianzas y cómo quedan la agenda legislativa, pero pues todavía nos estamos preguntando quién ganó realmente y lo que pasó, qué pasó el 6 de junio. Y para hablar de ese tema tenemos a dos analistas de primera, tenemos con nosotros a Mariana Cordera, ella es directora de Pública Consultores, Pública con K, y a Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal? te va? Hola Alberto, muchas Hola, gracias. Hola Jorge. Hola, Mariana. Mariana. ¿Quién ganó? Porque aquí todo el mundo dice que no, esto fue una victoria, bueno, A ver, yo creo que gana a ver, ¿qué pasó el domingo, no? ¿Qué se eligió el exacto. domingo? Se eligió, fue una elección intermedia, se eligió la conformación de la Cámara de Diputados, hubo 15 gobernaturas en disputa. Hablábamos era el proceso electoral más grande en la historia de México, como todos saben, ¿no? Conforme a los calendarios electorales, pues se fueron recorriendo para llegar justamente a empatar, ¿no? Y que hubiera cada vez más un solo proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿qué ganó? Pues ganó una participación que no veíamos desde hace 20 años en una elección intermedia federal, ¿no? Yo diría que hubo una participación mixta, ¿no? En lo federal se rebasó el 51%, que eso no se veía, como digo, desde hace muchísimos años, pero hubo algunos estados como Baja California donde la participación fue muy baja. 37. Entonces, exactamente, entonces creo que hubo una participación mixta. ¿Quién gana? Gana la autoridad electoral, ¿no? Después de haber estado pues en una confrontación, ¿no? Que vimos a lo largo del proceso electoral, antes de la elección, ¿no? Una tensión entre el Poder Ejecutivo y la autoridad electoral. Creo que uno de los ganadores es el INE, ¿no? Sin duda. Gana pues la ciudadanía que salió a votar. Yo me tocó ser funcionaria de casilla y me impresionó pues la cantidad de gente que salía y las colas y esto en la Ciudad de México, ¿no? Creo que gana también esta ciudadanía de la ciudad que muchas veces era muy apática a participar en procesos electorales, federales, porque siempre como entender, ¿y a mí qué? O sea, voto por un distrito electoral, pero creo que la votación, ¿no? Relacionada con las alcaldías, con lo que es más directo para el ciudadano con las gobernaturas, pues hizo que hubiera una participación súper, súper interesante y pues tenemos un nuevo tablero político, ¿no? Creo que en el tema local, sin duda gana Morena, ¿no? Ahorita Jorge nos va a contar más sobre los estados, pero creo que gana Morena, ¿no? Había pues en algunos estados, gana en la Cámara de Diputados, sin duda yo pondría al ganador al Verde Ecologista, o sea, Sí. ¿quién va a ser el que va a detonar las negociaciones? Gana la coalición, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados, pero la coalición no gana en las gobernaturas. Entonces, yo el lunes, ¿no? Después de la elección, pues tenía esta sensación como mixta de no sabía dónde acomodar los resultados, porque fueron muchas elecciones en un solo proceso. ¿Cómo ha evolucionado el voto? ¿Qué esperábamos? ¿Qué sucedió? ¿Qué tanto, pues todo el análisis que hacíamos previo a la elección se cumplió, no se cumplió? Yo vi al presidente, pues estoy viendo al presidente tranquilo, no está confrontando al INE, como dice Mariana, el INE pues sale fortalecido tanto que ni siquiera está siendo cuestionado, ni esperamos mucho cuestionamiento a los resultados, ni mucho proceso, ni mucha judicialización del resultado como esperábamos. Pero ¿cómo estás viendo tú esa comparación entre lo que esperábamos, lo que sucedió, victorias y derrotas? Bueno, justo lo que esperábamos y lo que sucedió, pues se trata de un juego de expectativas, ¿no? Y aquí ciertamente las expectativas eran que a Morena le iba a ir ligeramente mejor, no le fue mal, pero ciertamente, por un lado, el mismo presidente insistía en que esto era una suerte de referéndum sobre su gobierno, basado en sus niveles de aprobación, pues hablaba de que tenía el respaldo mayoritario de los ciudadanos y bueno, pues lo que se ve en los resultados es que Morena obtiene 36% de los votos. Las encuestas sobre representaron a Morena en aproximadamente 5 puntos porcentuales, pero ya también anticipaban de que pues Morena no iba a tener arriba del 50%, ¿no? Entonces, en ese sentido, la expectativa era que a Morena le fuera mejor en lo legislativo y no le fue así, pero le fue bien. A final de cuentas, lo que se disputa son curules
y Morena tiene, y sus aliados tienen 56% de las curules, es decir, una clara mayoría. Mientras que, y esa es una paradoja, se esperaba que a la oposición, a Morena, le fuera mucho mejor en los estados. Y resulta que Morena rebasó expectativas en los estados. 11 de las 15 gubernaturas probablemente van a acabar en manos de Morena y solo tenía una. Entonces puede ser una ganancia neta de 10 estados, algunos pequeños si tú quieres, pero ciertamente le va a ir bien en términos de los puestos que está ganando, ¿no? Y aquí evidentemente tiene que ver el sistema electoral, ¿no? Porque las gubernaturas son el ganador se lleva todo y el sistema en el legislativo también es un sistema electoral mayoritario. Dicho esto, la oposición también se queda con un sabor a victoria. ¿Por qué? Porque no fue arrasada. Y esto a pesar de que los niveles de votación son muy parecidos a los de 2018. ¿Cuál fue la diferencia? Que fueron en coalición. Fueron en coalición en 219 distritos y al menos en este nivel, pues no hubo tanto problema en que se sumaran, digamos, las simpatías de los diferentes partidos. Eso los hizo más competitivos en el Congreso y como mencionabas en la Ciudad de México, pues yo creo que también les permitió ganar algunas alcaldías que de haber participado de manera independiente cada uno de ellos, pues no habrían ganado, ¿no? Entonces yo creo que aquí también una de las grandes noticias es que la coalición opositora funcionó bien, logró su cometido y por lo que en la Cámara y también y en las alcaldías, y en algunas alcaldías, ¿no? Pero no funcionó en el Estado. En los estados, en algunos lugares se quedaron en la rayita, ¿no? Les faltaron unos cuantos, pero pues hagamos el contrafactual. Si no hubiera existido esta coalición PAN-PRI, PRD, pues probablemente los hubieran arrasado. Sí, es posible, porque esa idea de subieron poner en la mesa el plebiscito. Esto es un plebiscito sobre el presidente, ustedes decían, y ese voto acumulado sí le sumó. Ahora, ya pasó una semana de la elección. ¿Qué están viendo de cuáles son los siguientes pasos? La agenda del presidente, ¿no? El presidente tenía una agenda muy clara energética, por ejemplo, una agenda de reforma fiscal que se suponía que iba a pasar en esta administración y que pues se supone que tiene que suceder. Pero también viene la reforma de la justicia, donde algunos elementos requerían mayoría calificada. El presidente no tiene a día de hoy mayoría calificada con los aliados con los que estuvo gobernando los primeros 3 años. ¿Va a lograrla aliándose con otros partidos, ya sea Movimiento Ciudadano, ya sea el PRI, o no? ¿O eso es inviable? ¿Y qué agenda vemos? Mariana, tú que eres una especialista. A ver, yo creo que ahí lo que es bien interesante en la conformación de la Cámara de Diputados es, en la actual legislatura, Morena tiene 254 diputados solo de Morena. ¿Qué significa esto? 250 más 1, ¿no? Hay una mayoría simple. Morena por sí solo puede aprobar legislación secundaria y sobre todo al interior de la Cámara de Diputados no tiene por qué negociar los órganos de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, donde las fracciones parlamentarias llegan a consensos y acuerdos, y la mesa directiva, que pues es el órgano de dirección máximo del Congreso de la Unión. ¿Qué pasa hoy? ¿No? Para lograr una mayoría calificada, Morena tenía sus aliados, tenía el PES, tenía el PT, tenía el Verde. Hoy en día tienes en la antesala 2 negociaciones previas. Una para lograr la mayoría absoluta, porque hoy Morena tiene entre 190, 203. Hay que esperar un poco pues, a los resultados y va a haber impugnaciones, pero por sí mismo no tiene la mayoría absoluta. Entonces, la primera negociación es con el PT y con el Verde Ecologista, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, ¿quién gana el Verde Ecologista? Sabemos que el Verde, ¿no?, es un partido político, va a ser una fracción parlamentaria donde la negociación no se va a dar a la primera. Entonces, creo que lo interesante de ver es que para lo que le toca al Ejecutivo, que lo más importante en la agenda legislativa va a ser el paquete fiscal, pues va a tener que negociar primero interno y luego externo, ¿no? Entonces yo sí veo, por los números en el Congreso, que el Ejecutivo sí va a tener que pensar más cuál es su agenda mínima y cuál es su agenda máxima, ¿no? Entonces ahí estamos hablando solamente de la mayoría simple. O sea, incluso el presupuesto que presumía el presidente
tú ves que ahí también lo va a tener difícil negociando simplemente con sus aliados. Con sus aliados, pero hay que recordar, y ya lo mencionó Velasco Cuello, Manuel Velasco, que no iba a ser, ¿no? No iba a ser una alianza sencilla. Entonces también creo que ha pasado siempre, no es lo mismo una coalición electoral a una coalición legislativa. Y también en el bloque opositor vamos a ver qué tanto sigue el bloque en el Senado, que creo que ahí es donde se fragua en primera instancia, ¿no? Estas coaliciones que hoy son electorales. Entonces vamos a ver qué pasa ya si estas coaliciones político-electorales se vuelven coaliciones legislativas a la hora de los votos y sobre todo en la negociación con el Ejecutivo. Como sí firmaron, sí dijeron que lo eran, ¿no? Sí dijeron que iban a ser coaliciones legislativas, pero en campaña se ha dicho todo se también promete. antes. Todo se dice, creo que, a ver, de las sorpresas, pues es el número de diputados del Verde, es Movimiento Ciudadano, ¿no? Tiene Nuevo León. Nuevo León representa el 8% del PIB nacional, ¿no? Entonces, es un estado súper importante. Movimiento Ciudadano también gobierna Jalisco, ganó la capital, ganó Guadalajara, y nada más para dejarlo en la mesa. Esto no ha terminado. Antes del 24 tenemos más procesos electorales, donde va a ser muy interesante si esta coalición continúa. Tenemos elecciones Veracruz, el Estado de México, sí, Oaxaca. Entonces, esto no termina hasta que termina. Entonces, va a ser, pues, sin duda, vienen 3 años, pues, de mucho análisis. Pues muchísimas gracias, Jorge. Mariana, muchísimas gracias. Esperemos verlos aquí en este espacio de Expansión en ADN 40 en más ocasiones. Y seguimos después del corte hablando de las 500 de Expansión.